Bueno, gente, ¿cómo están? Mi nombre es Augusto. Vamos a estar haciendo ejercicios de Python. En realidad de algoritmo vamos a estar usando Python porque yo programo en Python, porque creo que es fácil para arrancar a programar. Esto está por ahí orientado a gente que está arrancando. ¿Por qué no aquellos que tengan experiencia pero no tengan tan claro todo lo que es el tema de ejercicios de algoritmia? Hace un poco me fanaticé con estudiar algoritmos y me di cuenta que al principio me costaban mucho, pero como todo, ¿no? Llegás, te parás, ves que no tenés ni idea cómo resolverlo, empezás a pensarlos un poco más detalladamente, empezás a pensar, ok, ¿por qué uso este índice o este puntero? ¿Por qué uso un while y no un for? ¿O por qué uso un for y no un while? Empezás a ver cómo recorrer. En este caso vamos a estar recorriendo cadenas de caracteres, pero empezás a ver patrones o estructuras de datos y empezás a ver cosas que por ahí en un principio no ves respecto de lo que es algoritmia. Entonces, el resto de los ejercicios, a medida que vas ganando cancha, empiezan a salir solos. Son ejercicios que se toman mucho en entrevistas de trabajo. De hecho, vamos a agarrar uno de Lead Code, que está resolvido hoy a la mañana. Me pareció muy interesante. Yo trato de hacer uno por día en la medida de lo posible y pueden ser útiles o porque nos puede llegar a tocar en una entrevista de trabajo, tener que resolver uno, o porque nos puede llegar a tener que tocar un ejercicio similar. Nada, sin mucho más que decir, vamos a verlo. Lo que tengo preparado es Exact Conversion. Lo voy a leer en inglés, no porque soy un genio del inglés, todo lo contrario, sino porque todas las veces que tuve que resolver este tipo de ejercicios en entrevistas, voy a tomar un mate, perdón. Todas las veces que tuve que resolver este tipo de ejercicios, los enunciados siempre estuvieron en inglés y casi siempre o siempre, la verdad no recuerdo ahora, pero siempre que uno busca ejercicios de algoritmia en internet, siempre están en inglés. Y es importante, a veces cuesta entenderlos. Si habla en español, a veces cuesta entender el ejercicio no porque sea difícil el enunciado, sino porque uno no entiende la parte de inglés. Así que lo vamos a leer en inglés, lo vamos a traducir al español, vamos a tratar de entender qué es lo que se pide, vamos a plantear una estrategia y por último lo vamos a resolver. Eh, este tiene una dificultad de medium, pertenece a la serie de ejercicios Top Interview 150. No me pareció tan complicado como para medium, pero dependiendo cuánto tiempo lleves programando, puede llegar a ser un poco más complejo. Bueno, ¿qué tenemos? The string PayPal iSharing, andás a ver qué quiere decir, is written in a zigzag pattern on a given number of rows like this. El string PayPal iSharing está escrito en un patrón de zigzag, ¿sí? En un número determinado de filas, de esta forma. You may want to display this pattern in a fixed font for better legibility. ¿Ok? Uf, ¿cómo me costó eso? Por ahí es útil mostrar este patrón en filas para una mejor legibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto de que es un zigzag? Si se fijan, el string original es PayPal iSharing. El número de rows en este caso es 3, hay 3 filas. ¿Sí? Iniciando desde la primera fila y el primer carácter, el patrón de zigzag va desde arriba hacia abajo y desde abajo en diagonal hacia arriba. Entonces vos tenés pay, al, I, shear, ing. ¿Sí? Básicamente hace como un diente de sierra, como una onda de diente de sierra. And then, read line by line, ¿ok? Se lee de esta forma. No voy a tratar de pronunciar esta palabra, pero si nos fijamos, acá tenemos pan, apple, sir, here, algo así, que coincide con leer línea por línea de la primera a la última
los caracteres con su nuevo orden. Entonces lo que piden es write the code that will make a string and make this conversion giving a number of rows. Es decir, a vos te dan el string original, como ya lo vimos, y un número, un entero, ¿sí? Que corresponde con la cantidad de líneas que va a tener el, el patrón de zigzag. Vos lo que tenés que hacer es ordenar, vos no tenés que armar este patrón e imprimirlo como se muestra en pantalla. Vos tenés que darle un orden lógico de zigzag, es decir, iniciando desde el primer row al segundo row, al tercer row, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, pero en diagonal. ¿Sí? Es complejo de entender, pero cuando ya lo entendiste es fácil y cuando lo bajemos ahora a la estrategia van a ver que es más sencillo. ¿Cuál es la estrategia que se me ocurrió a mí? Nosotros tenemos que pensar en cada fila como un bucket. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar la misma palabra, vamos a elegir fila, 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 ¿sí? Tomando el ejemplo número 1, tenemos 3 filas. Cada fila es un bucket, un balde, ¿no? En el que vamos a ir poniendo letras de nuestro string, que vamos a ir sacando del string, ¿no? Entonces tenemos el string principal, people is sharing, ¿sí? Y las 3 filas, o los 3 baldes, los 3 buckets. Vamos a tomar el primer carácter. Si necesitamos, voy a tomar otro matecito, ¿no? Perdón. Si necesitamos armar el patrón de zigzag visualmente, ¿sí? Visualmente, tal como lo tenemos acá en este ejemplo, lo que vamos a hacer es primero quitar o popear. No estamos popeando realmente, o sea, no estamos eliminando, no estamos utilizando el método pop de Python, porque no se aplica para cadenas de caracteres, pero conceptualmente estamos quitando ese primer carácter y agregándolo en algún lado. ¿En qué lado? Bueno, si vamos a ordenar de arriba a abajo, entonces tomamos el primer bucket y pegamos ese elemento que quitamos del string en el primer bucket y también en el primer espacio de ese nuevo bucket, en el primer carácter de ese nuevo bucket. Cuando tomamos el segundo elemento, lo eliminamos. ¿A dónde va esa A? Tiene que ir sí o sí de arriba hacia abajo, porque estamos haciendo un zigzag en diente de sierra. Por ende, lo vamos a poner en la segunda fila. Si cada fila es un bucket, lo vamos a poner en el segundo bucket, en el segundo balde. Vamos al tercer elemento, misma situación. Lo eliminamos lo tomamos del string original, lo pegamos en el siguiente bucket que corresponda, que va a ser el tercer bucket. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin buckets, nos quedamos sin baldes. Como nos quedamos sin baldes, no podemos seguir avanzando porque no tenemos más elementos para continuar avanzando. Así que hay que pegar la vuelta. Vamos a tomar esta P. Esa P tal como la tomamos, la tenemos que pegar en algún lado, puntualmente aquí. Ya iteramos, hicimos indexando desde cero, que es como se indexa en la mayoría de los lenguajes de programación, 0, 1 y 2. No podemos volver a arrancar en 0, 1 y 2, ¿no? Porque si yo arranco en 0, 1 y 2 y pego el elemento, la P me está quedando acá arriba. Yo no necesito que la P me quede ahí arriba. Lo que tenemos que hacer ahora, considerando que ya llegamos al final de los buckets, al último bucket, ahora tenemos que retroceder, no volver a comenzar. Tenemos que ir de adelante hacia atrás, ¿sí? Del último hacia el primero. Entonces, llegamos con la I al último bucket, hay que escribir la P que acabamos de tomar. ¿Escribimos en el último bucket? No, porque ya escribimos la I. ¿Ok? ¿La escribimos en el primero? No, porque estamos volviendo a comenzar. Nosotros necesitamos retroceder. Entonces retrocedemos un paso nada más.
tum, y la pegamos en el bucket número 2, que es el que corresponde. Por indexación sería en realidad el bucket número 1, porque arrancamos de nuevo, arrancamos de 0, 1, 2. ¿Sí? Bueno, quizás hice mucho matete con esto, quizás se entendió. Yo creo que es una buena estrategia para plantear el problema, la de ir tomando los elementos del string original y metiéndolo en buckets. Vamos a bajarlo a código. ¿Cómo vamos a hacer esos buckets? Nosotros, la cantidad de baldes o filas que tengamos va a depender de numRows, ¿sí? Por ende, vamos a decir un bucket, ¿sí? Buckets. Vamos a armar un string de buckets. Perdón, un array de buckets, un arreglo de buckets, una lista de baldes que van a ser baldes de cadenas de caracteres. ¿Por qué? Bueno, porque estoy trabajando con cadenas de caracteres. Este S es un string, ¿sí? Entonces yo voy a tomar strings del string principal y los voy a meter en el string secundario, o en los strings secundarios que son baldes. Y esto es un foreign list for I in range, ¿sí? NumRows. ¿Qué va a hacer esto? Va a crear una lista que se llama buckets, ¿sí? Que va a agregar un string vacío foreign range numRows. Range lo que hace es iterar desde 0 si no se lo explicita, o sea, por default itera siempre desde 0 hasta el número que uno le pase. Esto, si numRows es 3, lo que va a hacer es crear 0, 1 y 2, es decir, un total de 3 cadenas de caracteres. Por ende, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el return y vamos a retornar, para que no falle el ejercicio, vamos a retornar un string vacío. Y a la vez, o sea, van a fallar los casos de prueba, pero no va a fallar la ejecución del programa. Y a la vez vamos a printear, para ir viendo lo que tenemos, a los buckets. Si se fijan, standard out, tenemos 3 buckets. Ya tenemos la primera parte del problema, conceptualmente la parte más sencilla. Ahora viene lo complicado. Previo a eso, voy a armar el caso base ahora porque si no veo que se está haciendo muy largo el ejercicio. Cuando la cantidad de rows es 1, el string queda tal cual, ¿ok? Queda solo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un string lo largo que sea, pero solamente tengo un balde, tengo que agregarlo a un único balde. Ese es un caso base, porque si yo tengo múltiples elementos, la iteración de esta iteración que estamos realizando aquí para fabricar los baldes va a iterar desde 0 hasta 1. Es decir, que va a crear dos elementos. Y va a fallar la ejecución de casos bordes, como por ejemplo una cadena de length 2 con una cantidad de filas igualada a 1. Entonces, lo que hacemos es if numRows es igual a 1, entonces retornamos directamente la cadena como tal. Eh, return S. Ya tenemos los baldes que necesitamos, ahora necesitamos iterar la cadena de caracteres. Vamos a necesitar iterarla carácter a carácter desde el primero hasta el último, ¿sí? Sí o sí, porque necesitamos obtener todos los caracteres. Eso nos va a dar una complejidad temporal lineal, ¿sí? Es decir, que mínimo vamos a tener que recorrer todos los elementos que haya dentro de la regla. For char in S. Vamos a recorrer cada carácter de la cadena, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con cada carácter de la cadena? Lo vamos a quitar y lo vamos a agregar al bucket que corresponda.
En primer lugar, vamos a suponer que no cambiamos nunca el bucket. Vamos a dejar un bucket fijo. Entonces tenemos bucket en cero. Esto nos va a traer el primero de los buckets. Al bucket en cero le vamos a sumar el carácter. Bueno, para aquellos que son por ahí un poquito más principiantes en Python, esta notación más igual es lo mismo que hacer buckets es igual a buckets más C, ¿ok? Esto es algo de Python y varios otros lenguajes de programación lo tienen por ahí de formas distintas. No me acuerdo cómo era con Java, por ejemplo, pero nada, una forma un poco más elegante de escribir código en Python. ¿Qué quiere decir esto? Que la posición que haya en buckets, es decir, en nuestra lista de arreglos, en el primer arreglo, en el arreglo cero, ahora va a pasar a ser el mismo arreglo, pero sumado al carácter en el cual nos encontramos. ¿Sí? Si estamos recorriendo este string, estamos en el carácter P, este primer arreglo de P, de buckets, va a ser vacío más P. Cuando estemos en el arreglo A, va a ser vacío más P más A. Bueno, esto no nos va a dar el ejercicio, esto lo que nos va a dar es el mismo string que estamos recorriendo, pero en el primer array, en el primer balde. ¿Sí? Metimos todo en el mismo balde. ¿Por qué metimos todo en el mismo balde? Bueno, porque estamos indexando por posición cero. ¿Sí? Ahora viene la parte un poco más rebuscadita. Ahora lo que vamos a hacer es un índice, pero para los buckets, que va a arrancar en cero. Bucket 0, bucket 1, bucket 2. Y después va a retornar bucket 1, bucket 0. Y después va a volver a arrancar bucket 1, bucket 2, bucket 1, bucket 0, bucket 1, bucket 2, bucket 1, bucket 0. Va a ir yendo y viniendo, que es el movimiento de zigzag que necesitamos hacer. En primer lugar, y siempre va a sumar un valor, ¿sí? Y siempre va a ser más 1, porque tiene que ascender, pero no siempre. Tiene que ser más 1 hasta que nos encontremos en el tercer bucket. If, ¿sí? Y es igual a, ¿sí? Num rows menos 1. ¿Por qué menos 1? Esto a mí me generaba mucha confusión cuando arranqué a programar. Nums1 nos da una cantidad, no un índice, de nuevo. En Python siempre se indexa desde cero. Y en la mayoría de los lenguajes, pero bueno, estamos hablando de Python. En Python siempre se indexa desde cero. Por ende, si a nosotros nos dan una cantidad y nosotros necesitamos iterar algún elemento en base a esa cantidad, no podemos utilizar la cantidad como tal. Necesitamos utilizar la cantidad menos 1 porque una cantidad siempre se cuenta desde 1 hasta el total. Es decir, si nos dicen que tenemos tres filas, tenemos tres elementos. Ahora, si nosotros tenemos que iterar a lo largo de los índices de esas tres filas, necesitamos al, al número de filas restarle 1 porque vamos a estar iterando desde el 0. 0, 1 y 2, tres elementos. Espero haber explicado sin complicarla tanto. Fue la forma más sencilla que encontré de entender esto cuando empecé a programar. Entonces, if I equals numRows menos 1, eso quiere decir que nos encontramos en la posición final del arreglo, en este caso la número 3. En dicho caso, y tiene que empezar a decrementar su valor, ¿sí? En un elemento. ¿Pero eso es suficiente? No, porque después, acá lo que podemos hacer es if I equals 0, ¿sí? Nos encontramos en el primer valor y en ese caso hay que incrementar ahí. ¿Dónde está el problema? Que si no es igual ni a 0 ni a numRows, o sea, al final de la lista,
de la lista de buckets, no va a tener cómo saber si estamos subiendo o bajando. Si nos encontramos, por ejemplo, en la posición 1, no estamos ni en el primer caso, ahora vamos a ponerlo en el if para que sea un poquito más correcto, no vamos a estar ni en el primer caso ni en el último. Entonces, ¿en qué dirección estamos yendo? ¿Estamos yendo hacia arriba o estamos yendo hacia abajo? Para resolver eso, lo que tenemos que hacer es agregar una flag. No, la vamos a iniciar como false, ¿sí? Y le vamos a poner up, ¿sí? Entonces, estamos yendo para abajo, ¿sí? Por ende, no estamos yendo para arriba, por ende, false. Si nuestro índice de buckets es igual a el final de la lista de buckets and que no estamos yendo hacia arriba, en ese caso tenemos que empezar a decrementar el índice. Tenemos que pasar del índice 3 al índice, bueno, en este caso del índice 2 al índice 1. Entonces, cuando ya se encuentra en el índice 1, ya va a saber que tiene que seguir bajando. Y va a pasar del índice 1 al índice 0. ¿Sí? Lo mismo cuando llegamos a la base. Si i es igual al índice 0 and up, es decir, y estamos yendo hacia arriba, porque ya pisamos el fondito de los buckets, ahí sí tenemos que incrementar. ¿Sí? Y con esto ya estaría terminada la lógica más compleja en lo que refiere al patrón de zigzag dentro de las cadenas de caracteres. ¿Cómo lo podemos escribir un poco más elegante esto en realidad? Lo que podemos hacer acá es que if y sea sume, ¿ok? Y suma 1, if up, else suma -1. Ahí estamos. ¿Sí? Este and up, y aquí lo que vamos a hacer es up va a pasar a ser false y aquí up va a pasar a ser true. Hay que pasar a hacerlo true. Vamos a recorrer el array y vamos a ver cómo nos resulta. ¡Ay, no! F, ¿qué hice mal? Me devolvió nada. Bueno, acá el error que teníamos, bueno, teníamos varios errores que se nos pasaron. El primero que estaba como 0, aquí como estamos iterando sobre los buckets, no podemos dejar siempre 0 porque eso lo habíamos hecho a modo de ejemplo. Acá siempre tiene que ser el índice en el que nos encontramos, que es la posición del balde en la que estamos parados y queremos poner el elemento. ¿Sí? Y por último, aquí suma 1, o sea, incrementa. Yo había dejado and and up, que sume 1 cuando sea up, pero no. Porque nosotros lo que estamos haciendo es que i incremente cuando está bajando. ¿Sí? P más 1 nos lleva a la posición 1. 0, 1, 2. Incrementa cuando baja. Cuando sube, decrementa. Por ende, el índice de los buckets va a sumar 1 if not up. Es decir, si no está subiendo. Si está subiendo, va a decrementar. Por último, bueno, aquí podemos ver que coinciden los buckets, pan, apple six y shear, coinciden los buckets con el ejemplo. Pero por último lo que necesitamos hacer es retornar esa lista de arreglos unificada como un único arreglo. Para eso es muy sencillo. Vamos a usar el método join, eh, uniendo la lista de buckets, uniendo la lista de buckets
El método Join es muy sencillo, lo que hace es tomar un string inicial, que puede ser un string vacío, y una lista de strings. Y a dicha lista de strings la concatena al string inicial. Podemos usar un espacio si queremos que cada elemento de la lista esté separado, o podemos, como es este caso, dejarla como una lista sin ningún tipo de carácter. ¿Sí? Si ejecutamos este código, nos tiene que dar que se pasaron todas las pruebas. Todos los casos iniciales aceptados. Si le damos a Submit. Uy, ¿qué pasó aquí? Oh, se sobrepasó el límite de outputs. Ah, claro. Hay que sacar los prints. Ahora sí. No me di cuenta que estamos viendo un print de una lista. Ahí estamos, bueno. Bits 73%, bueno, con lo que nos costó, menos mal que es medianamente eficiente. Qué desastre. ¿Cómo me costó esto? Oh, yo pensé que estaba un poco más afilado. Bueno, por último lo que vamos a dejar acá es que esto tiene una complejidad lineal o de n, porque por cada elemento del string a recorrer, se recorre ese elemento una única vez. ¿Sí? Por si lo preguntan en la entrevista. Bueno, eso es todo. No hay mucho más para agregar. Voy a dejar el código de la resolución y de todos los videos que vaya haciendo, todos los códigos que vaya resolviendo acá en YouTube, en mi GitHub. El GitHub también lo dejo en los comentarios. Para que la aplicación sea un poco más didáctica y que tenga mejor calidad del audio, porque sé que no se está escuchando también. Pero bueno, esto es una primera prueba piloto. Muchas gracias por ver, si llegaste hasta acá, lo cual dudo mucho.